Bien, ahora pasaremos a ver la última sección, el último segmento de las vías urinarias, que sería la uretra. ¿Ok? En la mujer la uretra es más corta que en el hombre, pero también tenemos que diferenciar que en el hombre la uretra tiene una función sexual, ¿ok? Porque da paso al semen durante la eyaculación. Entonces vamos a iniciar primero con la uretra masculina y después veremos la uretra femenina. Entonces la uretra masculina se va a extender desde lo que es el cuello de la vejiga, que vimos ya anteriormente. Se va a extender desde este cuello de la vejiga, ¿ok? Hasta el orificio uretral externo, ¿ok? Entonces va desde este cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo, ¿ok? Que se encuentra ya en lo que es el glande del pene. La uretra masculina va a medir aproximadamente unos 15 a unos 18 centímetros. Y vamos a tener que la vamos a dividir por segmentos para poder hacerla un poquito más fácil su estudio, que se van a dividir en 3 segmentos, ¿ok? Se van a dividir en un segmento prostático, que mide aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. Un segmento membranoso, que mide aproximadamente 1 a 2 centímetros, que es la porción más corta de la uretra. Y un segmento esponjoso, que va a medir aproximadamente unos 12 a 13 centímetros. Ahora, empezando a estudiar a esta uretra, vamos a ver que en la uretra masculina va a tener 2 curvaturas. Vamos a apoyarnos en este esquema para ver la primera curvatura. Esta va a ser la primera curvatura, que va a ser una curvatura proximal. Esta curvatura proximal, ¿ok? Estamos viendo el trayecto, es cóncava, ¿ok? Hacia arriba. Esta curvatura es constante y es fija, ¿ok? Esta no se va a mover. Y va a corresponderse con la porción de la uretra prostática y membranosa. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí que la proximal es fija, es constante y se corresponde con la porción de la uretra prostática y membranosa. ¿Ok? Nuestra segunda curvatura, esta fue la primera, es un poquito mejor así. Nuestra segunda curvatura va a ser la curvatura distal. Va a ser esta curvatura. Esta segunda curvatura o distal va a ser cóncava, pero hacia abajo, ¿ok? O convexa hacia arriba, como lo quieran ver. Y esta curvatura distal, a diferencia de la proximal,
va a desaparecer con la erección. Y se va a corresponder con lo que es la uretra esponjosa. Ahora, van a estar diciendo seguramente, bueno, ¿y cuál es la uretra prostática membranosa y esponjosa si no las hemos visto? Vamos a ver estas tres porciones que les estoy comentando, ¿ok? Nada más vamos a recordar rápidamente: 15 a 18 centímetros, 2 a 3 centímetros prostática, 1 a 2 centímetros la porción membranosa y 2 a 3 centímetros la porción esponjosa. Y tiene dos curvaturas: la primera es proximal, es fija, y la segunda es, no es fija, no es constante, desaparece con la erección, ¿ok? Entonces pasemos a ver estos segmentos, ¿ok? De nuestra uretra, que como les decía van a ser tres segmentos. Vamos a iniciar con el primer segmento, que es la porción prostática. Antes vamos a poner aquí, miren, este sería el cuello de nuestra vejiga, ¿ok? Esta porción que estoy pintando de naranja, este es el cuello. De la vejiga, ¿ok? Inmediatamente debajo de este cuello de la vejiga, continuándose con él, vamos a encontrar la primera porción de la uretra, que va a ser la porción prostática. La porción prostática va a ser la porción más ancha y más dilatable de la vejiga. Ajá, y va a estar recorriendo la próstata desde su base hasta el vértice. Y ya vimos que va a estar dibujando una pequeña concavidad, ¿ok? Va a estar dibujando una curvatura. Aquí lo ponemos todo lineal para que se esquematice de mejor manera, pero ya vimos que está haciendo ahí una curvatura, ¿ok? En el interior, desde arriba, va a estar dibujándose una pequeña cresta. Vamos a ver cómo desde arriba va a estar dibujándose una pequeña cresta que va a terminar abriéndose por debajo, ¿ok? En la zona inferior de esta uretra prostática va a abrirse esta cresta que se llama cresta uretral. Vamos a ponerle aquí el nombre. Esta va a ser nuestra cresta. Y entonces en la zona inferior va a llegar y se va a abrir en lo que le denominamos el colículo seminal, o también llamado antes verum montanum, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, esta cresta llega y se abre aquí, ¿ok? Toda esta porción de amarillo en la que se abrió la cresta uretral es a lo que le llamamos colículo seminal, o también llamado anteriormente veru
montano, ¿ok? Vamos a poner aquí. Nuestro colículo seminal. ¿Ok? O antes también llamado verumontano. Y va a ser importante este verumontano porque ahí se van a abrir unos pequeños orificios. ¿Ok? Va a tener 3 pequeños orificios. El primero de ellos, que va a estar aquí, va a ser el utrículo prostático. Este de azulito es el utrículo prostático. ¿Ok? Este utrículo prostático es un resto biológico del conducto paramesonéfrico. Ajá. A los lados de este utrículo prostático vamos a tener otros 2 pequeños orificios. Estos 2 pequeños orificios van a ser los conductos eyaculadores. ¿Ok? Entonces, en el colículo seminal, que es la abertura de nuestra cresta uretral, van a estar el utrículo prostático y los conductos eyaculadores. Y lateralmente a este colículo seminal vamos a tener unos pequeños recesos, unos senos prostáticos, ¿ok? Que son unas pequeñas como depresiones acanaladas, por eso digo que son como unos recesos. En estos pequeños recesos, que serían estos recesos de aquí al lado, ¿ok? Estos pequeños canales, se van a estar abriendo los orificios de los conductos prostáticos, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle, estos son nuestros senos prostáticos. Y aquí en estos senos prostáticos se abren, ¿ok? Los conductos prostáticos, ¿vale? Y entonces esa sería nuestra porción prostática de la uretra, ¿ok? Vamos a pasar a las siguientes 2 porciones, que sería nuestra porción membranosa, la siguiente, ¿ok? Entonces, la siguiente porción a la prostática, que se corresponde también con esta primera curvatura, sería la porción membranosa. ¿Ok? Esta porción membranosa se dirige hacia abajo, ¿ok? Desde lo que sería el vértice de la próstata. ¿Ok? Aquí tenemos el vértice de nuestra próstata. Acá arribita está la base, ¿ok? Aquí vértice. Esta es la base. ¿Ok? Entonces se dirige desde el vértice de la próstata y va a atravesar, ¿ok? La fascia superior del diafragma urogenital y luego se va a rodear de fibras estriadas de nuestro músculo esfínter de la uretra y finalmente atraviesa
la membrana perianal, ¿ok? Penetrando ya en lo que es el bulbo esponjoso. Detrás de la uretra y empotradas en el espesor, aquí en esta porción membranosa vamos a tener a unas glándulas que van a ser las glándulas bulbouretrales. Entonces, la importancia de aquí de esta porción membranosa es que vamos a encontrar a nuestras glándulas bulbouretrales. Y por último, nuestra última sección de la uretra masculina sería la porción esponjosa, que es la porción más larga, ¿ok? De nuestras tres porciones. En esta porción esponjosa, vamos a ver que va a discurrir o va a estar en el interior de lo que es el cuerpo esponjoso del pene, ¿ok? Por eso se llama uretra esponjosa. Entonces va a estar en el cuerpo, escurriendo a través del cuerpo esponjoso, ¿ok? Va a estar, ¿ok? Desde la entrada en el bulbo peniano hasta el orificio uretral externo. Es la zona que correspondería a nuestra uretra esponjosa, ¿ok? Y en toda ella, toda esta uretra esponjosa va a estar rodeada de tejido eréctil. En la zona más proximal de esta uretra esponjosa se van a estar abriendo los orificios de las glándulas bulbouretrales, ¿ok? Entonces aquí van a estar los orificios de las glándulas bulbouretrales, ¿ok? En la porción distal de esta uretra esponjosa se va a dilatar, ¿ok? Se va a dilatar esta uretra esponjosa. Vean aquí cómo se dilata. Con otro color. Vean cómo se dilata aquí para formar la denominada fosa navicular, ¿ok? Que va a contener las válvulas de la fosa navicular, que van a ser estas pequeñas válvulas de aquí. ¿Ok? Aparte de esto, si ven, durante el trayecto de esta porción esponjosa de la uretra también va a haber muchas aberturas pues muy diminutas. Vean, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y estas aberturas diminutas van a ser la desembocadura de los conductos de las glándulas uretrales. ¿Ok? Entonces son la desembocadura de las glándulas uretrales. Que estas glándulas uretrales, o antes llamadas glándulas de Litre, son glándulas secretoras de moco. ¿Ok? Aquí antes denominadas de Litre. Con esto terminaríamos básicamente las secciones de nuestra uretra masculina. ¿Ok? Nuestras tres secciones. Ahora, vámonos un poquito a su estructura interna. ¿Ok? Vamos a ver que el diámetro más o menos de nuestra uretra esponjosa
va a ser de unos 5 milímetros, pudiendo llegar hasta los 8 milímetros, ¿ok? Es una porción que se distiende, ajá, y eh, vamos a ver que hay una porción de ella que no es tan distensible, ¿ok? Que es una porción un poquito más estrecha, que es la porción del orificio uretral externo, esta última porción. ¿Mm? Orificio uretral externo. Que esta porción no es tan distendible como la demás porción de nuestra uretra esponjosa y por eso cuando se pone una sonda es la porción más difícil de sondear, ¿ok? Es donde hay mayor resistencia en esta uretra, ¿ok? La pared de la uretra prostática, hablando un poquito ya de una porción más arriba, la pared de la uretra prostática y de la uretra membranosa van a estar formadas por dos capas concéntricas, ¿ok? Entonces estas van a estar formadas por dos capas. Ajá. Una mucosa y una muscular. Si se acuerdan, la muscular viene incluso desde la vejiga, ¿ok? Y la uretra esponjosa, a diferencia de estas, solamente va a tener una capa mucosa, no va a tener capa muscular. Ajá. Sin embargo, la mucosa de la uretra esponjosa va a estar rodeada de tejido eréctil del cuerpo esponjoso, ¿ok? Entonces esta va a estar rodeada del tejido eréctil, ¿ok? El cuerpo esponjoso no va a tener esa musculatura que tiene la capa prostática y la capa membranosa, ¿ok? Y como ya les había mencionado, eh, nuestra mucosa en la porción esponjosa pues tiene también a las glándulas uretrales o del litre, ajá, que también van a estar en la porción membranosa, ajá, pero se van a hallar más en la esponjosa. Y también esta última porción de la esponjosa va a tener unos conductos en la porción más distal, que van a ser los conductos para uretrales, de las glándulas parauretrales. Estos conductos de las glándulas parauretrales igual segregan mucosidad que ayudan a la lubricación de la uretra. Por último, nos tocaría hablar de esta uretra masculina de la vascularización arterial, que va a estar dividida dependiendo del segmento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a nivel de la uretra prostática, la irrigación va a estar a cargo de las arterias prostática y de la vesical inferior. Okay, estas son ramas de nuestra ilíaca interna. La porción de uretra membranosa va a estar a cargo de ramos de las arterias rectales inferiores de ramos de arterias del bulbo del pene y de la vesical anterior. ¿Ok? Son ramas estas de la pudenda interna. ¿Ok? Y por último, la porción de uretra esponjosa
van a ser arterias, ¿ok? Ramos de arterias como la del bulbo del pene. Ramos uretrales, arteria uretral y dorsal del pene. Y ramas, que son también ramas de la pudenda interna, ¿ok? En cuanto al drenaje venoso, vamos a ver que se va a dar a través de plexo prostático, en cuanto a los linfáticos, vamos a ver que van a hacer, van a ir a drenar hasta los ganglios ilíacos internos. Ok, la porción de uretra prostática y membranosa. Y hacia los inguinales superficiales e ilíacos externos. Inguinales superficiales e ilíacos externos. La porción esponjosa, ¿ok? Y por último, la inervación se va a dar por ramos del plexo hipogástrico inferior. Y nervio pudendo. ¿Ok? Y con eso entonces terminaríamos el estudio de la porción, bueno, la uretra masculina. ¿Ok? Nos faltaría ver lo que es la uretra femenina, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a esta uretra femenina, vamos a ver que es mucho más corta que la uretra masculina, aproximadamente unos 4 centímetros de longitud por aproximadamente unos 6 milímetros de diámetro. Y vamos a ver que el recorrido de esta uretra femenina también es muchísimo más sencillo que el de la uretra masculina. ¿Ok? La uretra femenina desciende prácticamente verticalmente desde lo que es el cuello de la vejiga, ajá, por delante de la vagina, a cuya pared está adosada. ¿Ok? Esto está adosada la uretra a la pared anterior de la vagina. ¿Ok? Y va a estar discurriendo también por detrás de lo que es la sínfisis del pubis. ¿Ok? Entonces esta uretra femenina lo que hace es atravesar el perineo anterior junto con la vagina y se rodea prácticamente en toda su longitud por el músculo esfínter de la uretra. ¿Okay? Entonces hacemos aquí un acercamiento. Vemos a nuestra uretra, que es lo que pinté de amarillito, esto es la uretra. Y a los lados vemos aquí cómo tiene a su
músculo esfínter de la uretra. Músculo esfínter de la uretra. Ajá. Y va a terminar desembocando en lo que le conocemos como la vulva, ¿ok? A través del orificio uretral externo. Ajá. Este orificio uretral externo va a estar por delante del orificio vaginal y más o menos unos 2 centímetros por detrás del clítoris, ¿ok? Como decíamos, más o menos el diámetro va desde unos 6 a unos 7 milímetros, es mucho más distendible que en la uretra masculina. Ajá. Y en su estructura, la uretra va a estar conformada por 2 capas. Una capa interna, que va a ser la mucosa, y una capa externa, que va a ser la muscular. ¿Ok? La capa interna o mucosa también tiene su cresta uretral. Y también tiene lagunas y glándulas uretrales. De hecho, van a estar sobre todo estas glándulas uretrales en la porción superior. Que van a tener igual sus aberturas para poder desembocar. Ajá. Y más hacia inferior van a ver un grupo de glándulas que van a estar a los lados, que se van a llamar glándulas parauretrales. Estas glándulas parauretrales son homólogas de la próstata. Ajá. Y van a tener un conducto parauretral común que se va a abrir a cada lado de la uretra, ajá, junto al orificio externo de la uretra. Entonces aquí podremos esquematizar si nuestro orificio uretral externo, y a cada lado, abriendo los conductos de las glándulas parauretrales. Ajá, que acuérdense que son homólogas de la próstata. ¿Ok? Por último, de esta uretra femenina, vamos a ver que su irrigación a nivel arterial va a estar dada principalmente la porción superior por las arterias vesical inferior y vaginal, que van a ser ramas de la ilíaca interna. Y la porción inferior va a estar dada por las arterias uretral y vulvar, que son ramas de la pudenda interna. ¿Ok? Hablando del drenaje venoso, vamos a ver que se va a dar a través de el plexo vaginal, los ganglios linfáticos
van a ir a dar a los ganglios fáticos, ilíacos, internos y externos. Y en cuanto a la inervación, vamos a tener que va a estar dada por el plexo hipogástrico, inferior y por el nervio pudendo. ¿Ok? Y con eso terminaríamos entonces ahora sí el estudio de la uretra tanto masculina como femenina.